Para algunos santos de los últimos días, las enseñanzas del presidente Russell M. Nelson han sido también enseñadas por profetas anteriores. Pero ¿qué tan cierto es esto? Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo y finalidad es acelerar nuestra preparación espiritual y temporal para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por acompañarme el día de ayer durante la transmisión y sean todos bienvenidos al video de hoy. Fíjense, hay un grupo minoritario, vamos a decirlo así, de santos de los últimos días que no le dan mucha importancia a las palabras del profeta viviente porque dicen que los profetas anteriores han enseñado lo mismo y han hablado y han hecho estos énfasis sobre la segunda venida específicamente. Entonces, el día de hoy quiero enfocarme específicamente en la importancia de tener un profeta viviente y de por qué el ministerio del presidente Nelson es diferente al de otros profetas. Y fíjense, este primer, vamos a llamarlo así, subtítulo, no son palabras mías. Lo que ven en pantalla lo extraje directamente, textualmente, de un discurso de BYU del presidente Ratas Benson. El profeta vivo es más importante para nosotros que un profeta muerto. Y fíjense de qué se trata esto. El mensaje se llama 14 fundamentos para seguir al profeta de febrero de 1980. Dice, el profeta viviente tiene el poder de TNT, por sus siglas en inglés que se refiere a noticias de hoy. Las revelaciones de Dios a Adán no le indicaron a Noé cómo construir el arca. Noé necesitaba su propia revelación. Por lo tanto, el profeta más importante en lo que a ustedes y a mí respecta es aquel que vive en nuestra época y a quien el Señor está revelando actualmente su voluntad para nosotros. Entonces, hermanos, ya con esta primera parte ya podemos comenzar a comprender por qué es importante darle prioridad a las palabras del presidente Nelson, por encima incluso del resto de los profetas de esta última dispensación desde la época de la restauración. ¿Por qué? Porque primeramente vive en nuestra época y las revelaciones que obtiene son para las necesidades de los hijos de Dios en estos tiempos. Y él hace esa analogía. Lo que necesitaba Noé para construir el arca no le fue revelado a Adán. Noé necesitaba la revelación propia para esa época, para ese momento. Ahora, él continúa diciendo, por lo tanto, la lectura más importante que podemos hacer es cualquiera de las palabras del profeta que se encuentran cada mes en nuestras revistas de la iglesia. Cuidado con aquellos que quieran enfrentar a los profetas muertos contra los profetas vivos, porque los profetas vivos siempre tienen precedencia. Los profetas vivos siempre tienen precedencia. Es decir, hermanos, si usted se bautizó durante la época del presidente Gordon B. Hinckley, en ese momento el presidente Hinckley tenía precedencia por encima del resto de los profetas anteriores. Igualmente, se ocurrió luego del llamamiento del presidente Thomas S. Monson, durante esos 10 años que duró como profeta, él tenía precedencia durante esos 10 años por encima del presidente Hinckley, quien ya había fallecido. Lo mismo aplica actualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque el profeta recibe instrucción para ese momento específico, sobre todo para la iglesia a nivel mundial y para la humanidad, para el resto de los hijos de Dios. Ahora, aquí hay una advertencia que menciona claramente el presidente de Ratas Benson. No podemos enfrentar las palabras del profeta
de profetas anteriores con las palabras de los profetas vivientes. Entonces, eso voy a traerles un ejemplo ahora más adelante, pero esto, hermano, nos debe decir a nosotros que efectivamente, a diferencia del resto de los presidentes de la iglesia, el presidente Nelson tiene una misión específica. No es un profeta como el resto. Ya de por sí, su vida ha sido preservada a tal punto de que casi llega al cumpleaños número 101. Entonces, más adelante voy a mencionar algo más con respecto a esto. Sin embargo, por los momentos quiero inclusive resaltar las palabras del presidente Nelson en un mensaje de conferencia general que se llama Pide, Busca, Llama, de octubre del 2009. El elder Nelson en esta ocasión dice, algunas revelaciones se han dado para circunstancias singulares, como cuando Noé construyó el arca o la necesidad que profetas como Moisés, Leí y Reagan guiaran a sus seguidores en viajes rigurosos. El modelo que Dios estableció desde hace mucho de enseñar a sus hijos mediante profetas nos asegura que Él bendecirá a cada uno de los profetas y que bendecirá a los que den oído al consejo profético. Entonces, hermanos, esto aplica mucho porque estas palabras de un elder Nelson en el 2009, si comparamos con las palabras de un presidente Nelson 10 años después, es decir, en el 2019, se darán cuenta que los énfasis eran completamente distintos. En ese año previo a la pandemia, él dijo, la restauración está en curso, queda aún mucho más por venir, tomen sus vitaminas, será emocionante, esperen el próximo año. Si se dan cuenta, las revelaciones que él comenzó a recibir como profeta, vidente y revelador eran para nuestra época, para estos años específicos. Y de ahí erradicaba la importancia de escuchar y prestar atención a sus palabras, al consejo profético. Entonces, si nos dejamos guiar o llevar por las palabras de profetas anteriores diciendo, bueno, el presidente Monson no nos advertía tanto, o el presidente Hinckley no decía tanto. Hermanos, podemos correr el riesgo de desviarnos de la voz profética actual. Por eso, la voz del profeta viviente tiene precedencia por encima incluso de los profetas del pasado. Esta cita yo la mencioné recientemente de un 70, el de Allen D. Hayne, con respecto a un profeta viviente para los últimos días. Dijo algo similar a lo que había dicho el presidente Benson. Es por eso que no debemos buscar utilizar las palabras de los profetas del pasado para rechazar las enseñanzas de los profetas vivientes. Lo vuelve a resaltar una autoridad general. Y con respecto a este discurso, hermanos, en la referencia número 17, se encuentran las palabras del elder Rasband de octubre del 2021 que dicen, las palabras más importantes que podemos escuchar, meditar y seguir son las que se revelan mediante nuestro profeta viviente. Testifico que me he sentado en consejo con el presidente Nelson para tratar asuntos importantes de la iglesia y del mundo, y he visto fluir la revelación a través de él. Él conoce al Señor, conoce sus caminos y desea que todos los hijos de Dios lo escuchen a él, al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando dice Él conoce al Señor, eso para nosotros debe ser eh, una carta de presentación total. Cuando un profeta nos dice, o un hombre autorizado como un apóstol nos dice que el profeta conoce al Señor, hermano, es para que literalmente nosotros sintamos confianza y la seguridad en las palabras del presidente Nelson. Ahora, hermanos, quiero mencionar algunas palabras del elder Ballard con respecto también a la importancia de escuchar la voz actual de los 15 profetas videntes y reveladores. También sus palabras fueron dadas en un discurso de la BYU
que se llama ¿Cuándo serán estas cosas?, de marzo de 1996. Él dijo lo siguiente: manténganse enfocados en la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. No los desviaremos, no podemos. Permítanme explicarles por qué. Cada semana que estoy en la ciudad, asisto a una reunión de la primera presidencia y el quórum de los 12 en el cuarto piso del templo de Salt Lake. Si pudieran ver el proceso mediante el cual se toman decisiones y se toma la dirección en esa reunión, tendrían una profunda confianza y consuelo de que los líderes de la iglesia están enseñando la voluntad del Señor. Hermanos, si escuchamos la voz de estos 15 hombres, dice, no los vamos a desviar, no podemos, dice el elder Ballard. Así que mantengan la vista puesta en el liderazgo de la iglesia. Aunque algunos puedan flaquear, el cuerpo general de la iglesia se mantendrá firme y fiel. Si alguien les dice que ha recibido una revelación que la primera presidencia y los 12 no han recibido, aléjense de él. Hermanos, los líderes de la iglesia, los 15 profetas, videntes y reveladores, se van a mantener firmes y fieles. Hay algunas preguntas que me han hecho de manera interna con respecto a algo específico que se menciona en Apocalipsis, de que un falso profeta se va a sentar para reinar, y algunos me ha sorprendido porque algunos santos de los últimos días piensan que un profeta, un hombre de los 15 profetas, videntes y reveladores, va a apostatar y se va a sentar como profeta. O sea, es algo que yo me sorprendo de verdad porque no sé de dónde sacan este tipo de impresiones o de pensamientos, hermanos, pero por eso he querido llevar a cabo esta pequeña presentación, porque se nos ha pedido desde el año 96 y desde la época de la restauración que mantengamos la vista puesta en el liderazgo de la iglesia. Ellos no nos van a desviar, hermanos. Y si alguien va en contra de la voz del presidente Nelson, hermanos, aléjese. O simplemente cambie la conversación. O si está viendo un video, cambie el video. O si está escuchando algo, cambie lo que está escuchando. Pero si el presidente Nelson está hablando de prepararnos para la segunda venida, asistiendo al templo y fortaleciendo nuestra relación por convenio con el Señor, y alguien pretende infundir una sensación de tranquilidad y de que aún hay tiempo, hermanos, esto es contrario a la voz profética del presidente Nelson. Ahora, quiero mencionar un ejemplo con respecto a esto que mencioné recientemente del elder Benson, que hablaba de colocar o de confrontar los profetas o las voces proféticas del pasado con las del presente. Les voy a leer un mensaje del elder Holland, también dado en una conferencia en BYU en septiembre del 2004. Fíjense el año 2004. Y él comenta la siguiente experiencia. Sé que muchos de ustedes se han preguntado en sus corazones qué significa todo esto con respecto al fin del mundo y su vida en él. Muchos han preguntado, ¿es esta la hora de la segunda venida del Salvador y todo lo que se profetiza en torno a este evento? A ese evento. De hecho, poco después del 11 de septiembre, un misionero me preguntó con toda honestidad y lleno de fe. Elder Holland, ¿son estos los últimos días? Vi la sinceridad en su rostro y algo de miedo en sus ojos, y quise tranquilizarlo. Pensé que tal vez un abrazo alrededor de él y un poco de humor podría aliviar un poco su ansiedad. Lo abracé y le dije, Elder, puede que no sea la persona más brillante del mundo, pero incluso yo conozco el nombre de la iglesia. Luego hablamos de ser santos de los últimos días. Quiero detenerme acá porque en el desarrollo de la historia que él comparte, el elder Holland dice que con mucho cariño, amor,
quería tranquilizar a este joven misionero y le dio un abrazo, le, le habló en tono de humor y todo esto lo hizo para tranquilizar la ansiedad de este misionero. Este fue el enfoque de esta experiencia que comenta el Elder Holland. Y él continúa diciendo, sí, Elder, estamos en los últimos días, pero en realidad no hay nada nuevo en eso. La prometida segunda venida del Salvador comenzó con la primera visión del profeta José Smith en 1820. Así que ya tenemos unos 184 años de experiencia viendo la segunda venida y los últimos días. Podemos estar seguros de que estamos en los últimos días, años y años de ellos. Dije, y le di un apretón de manos amistoso y lo despedí. Sonrió, pare- parecía más tranquilo al poner todo esto en contexto y siguió su camino. Supongo que ya cumplió una misión exitosa hace, hace tiempo y ahora está feliz en casa siguiendo con su vida, quizás incluso sentado entre el público buscando esposa. Más le vale. En tono jocoso, ¿no? Entonces, hermanos, si alguien, un santo de los últimos días, quisiera leer esto e interpretar que efectivamente no hay que ser alarmista porque el Elder Holland está mencionando una experiencia de manera distendida, jocosa, con humor, cariño. Bueno, ya tenemos más de 100 años de la segunda venida, ¿no? Que inició con la primera visión. Cuando se menciona que no podemos confrontar las palabras de los líderes del pasado con los líderes del presente, tiene que ver con esto, hermano. Y es que muchas veces como miembros de la iglesia y forma parte de la comprensión lectora de los santos de los últimos días, leemos algo y no tomamos en cuenta un elemento importante a la hora de estudiar, de escudriñar cualquier tipo de contenido oficial de la iglesia, y es el contexto. El contexto del año 2004 era muy distinto al contexto que estamos viviendo ahorita. Hermanos, si un misionero actualmente le hace la misma pregunta al Elder Holland, me gustaría que ustedes en los comentarios me hicieran una pequeña descripción de cuáles serían esas cosas que el Elder Holland le diría. El Elder Holland en el 2024 dio un mensaje en donde dijo que luego que pasó, que tuvo esta experiencia de varias semanas, del otro lado del velo, en los confines de la eternidad, fue la palabra que él usó, él vino nuevamente a este plano terrenal con una admonición de urgencia, de testificar, de orar más, en más lugares, más veces, con más frecuencia. Y él habla ahora con un tono de urgencia. Si se dan cuenta, el Elder Holland del 2004 no es el mismo Elder Holland del 2024 ni 2025. No habla de la misma manera. Sus énfasis son distintos. ¿Y por qué, hermanos? Porque efectivamente nosotros ya estamos más cerca de lo que los pioneros estaban de la segunda venida. Hay personas que dicen, bueno, es que desde la época del profeta José, Brigham y otras personas, otros líderes, hablaron de la segunda venida y esto no ocurrió. Hermanos, ustedes tienen que tener en cuenta, o todos nosotros debemos tomar en cuenta, que si alguien habló del año 2000 hacia atrás, habló durante el desarrollo del sexto sello. Todas aquellas personas, aquellos líderes que han hablado desde el año 2000 en adelante, han hablado ya en el séptimo sello, en la mañana del séptimo sello, donde van a ocurrir la gran mayoría de los eventos que precederán a la segunda venida. Si piensa que usted que está viendo esto, si piensa que aún no estamos en el séptimo sello, bueno, he hablado compartiendo mis estudios personales en algunas series que están aquí en el canal, pero no podemos comparar el énfasis
del Elder Holland en el año 2024-2025 con estas palabras o esta anécdota en modo más distendido, tranquilo, esperanzador, y hay a veces en tono de broma, cómo comparte esta experiencia. Todo esto para darle tranquilidad a este misionero. Entonces, hermano, esto es a lo que se refería el Elder Benson cuando decía que no podemos eh, contrastar o confrontar palabras de líderes del pasado con líderes del presente. Ahora, quiero mencionar algunas palabras de la hermana Wendy Watson Nelson, porque ella, el 12 de noviembre del 2018, en una entrevista aquí en Chile, dijo lo siguiente, hablando del presidente Nelson. Él está diciendo que es en realidad necesario. Y si realmente estamos preparando la iglesia y el mundo para la segunda venida del Salvador. Él es sincero acerca de esto. No quiere que gastemos dinero, tiempo, energía en algo que no esté realmente enfocado en esto. Es muy sorprendente. Él solo reporta al Señor y actúa sin temor con ese foco. Hermanos, el presidente Nelson, en palabra de su esposa, no quiere que gastemos dinero, tiempo, energía en algo que no esté enfocado en la preparación personal y como familia, como iglesia, para la segunda venida. Él tiene un foco, ese es el foco del presidente Nelson. Y la hermana Wendy sigue diciendo, y en una publicación que se encuentra en el Short News del 14 de enero del 2021, que se llama Los primeros 3 años. Ella dice lo siguiente, hablando del presidente Nelson, siempre está esperando escuchar lo siguiente, sentir lo siguiente, ser guiado a lo siguiente y cualquier cosa que prepare el mundo para la segunda venida. Este es un hombre en una misión para el Señor. Él es de una sola mente. Lo que sea que rime con lo que sea que el Señor necesite que haga, eso es lo que Él busca. Hermanos, la misión, el ministerio, la obra, colóquele el nombre que sea, al presidente Nelson, desde que fue llamado profeta, es la preparación para la segunda venida. Y yo quiero aquí hacer un comentario con respecto a las palabras de la hermana Wendy, porque muchas personas dicen a veces de manera liviana, es que siempre se ha hablado de esto y profetas del pasado han hablado de estas cosas. Hermano, ¿qué profeta ha hablado más de la segunda venida en esta dispensación que el presidente Nelson? Hermanos, en años recientes, podemos irnos hasta el año 1995 inclusive, y vamos a encontrar en los últimos 20, 30 años, que los profetas anteriores, como el presidente Monson y el presidente Hinckley, no hablaban de esta manera de la segunda venida. De hecho, si ustedes buscan menciones del presidente Monson sobre la segunda venida, se darán cuenta y se encontrarán con una sorpresa. Creo que lo menciona 3 veces y 2 de ellas haciendo alusión al folleto para la fortaleza de la juventud. En otra de las menciones lee o cita las palabras de un profeta anterior. Entonces, hermanos, es falso que esto que estamos viendo ahorita lo hemos visto en otros profetas. Es completamente falso, hermanos. Ningún profeta ha anunciado 200 templos. Nadie, ningún profeta en esta dispensación ha llevado a cabo más de 100 cambios y ajustes administrativos en la iglesia. Todos estos cambios en edad, todos estos cambios de hacer accesible la tecnología a los misioneros previo a la pandemia, la preparación de BYU Pathway, todos estos cambios que se llevaron a cabo con respecto a la jubilación de la orientación familiar, la administración, la unificación de los quórum, la reducción del horario dominical y el enfoque del evangelio en casa.
Más de 100 cambios, hermanos. Ningún profeta en esta dispensación había llevado a cabo esta obra monumental en los más de 7 años que lleva de ministerio. Cuando alguien les diga, el presidente Nelson habla lo que otros han hablado, o esto no es nada nuevo, siempre se nos han hablado de la segunda venida en las conferencias generales, es completamente falso. Y con mucha humildad se los digo porque he revisado el ministerio del presidente Monson, el ministerio del presidente Hinckley, y sigo revisando discursos de conferencias anteriores. Y el presidente Nelson, hermanos, es el que más ha hecho mención de la doctrina de la segunda venida con un enfoque en el recogimiento de Israel en ambos lados del velo. Ahora, el presidente Nelson dijo textualmente cuál es su misión. Y él dice, no sabemos el día ni la hora de su venida, pero yo sí sé que el Señor me está inspirando a instarnos para que nos preparemos para ese día grande y terrible. Prácticamente que lo mismo que su esposa, la hermana Wendy, dijo. El presidente Nelson no quiere que nosotros gastemos tiempo, energía ni recursos en nada que no esté enfocado en la preparación para la segunda venida. Y aquí él lo destaca en la última conferencia. El Señor lo está instando a él para que nos preparemos nosotros. Esa es la misión, ese es el enfoque, hermano. Y por eso el ministerio del presidente Nelson es totalmente diferente al resto de los ministerios de profetas anteriores. Todos han cumplido una labor importante, pero cuando se trata de la segunda venida y la preparación para ese momento específico, nadie ha hecho tanto énfasis y nos ha hablado tan claramente y con tanta osadía con respecto a esto, hermanos. Me gustaría leer sus comentarios con respecto a las citas y a los comentarios que he podido llevarles el día de hoy. Y si les gustó el video, compártanlo para que la plataforma los pueda seguir recomendando y reaccionen con un me gusta y un comentario. Hermanos, yo les testifico de que el presidente Nelson actualmente es el portavoz del Señor en la tierra. Sus palabras son las palabras que nosotros necesitamos en este momento. Es por eso que su voz, sus palabras, lo que él dice, tienen precedencia con respecto al resto de los profetas del pasado. Es por eso que estoy llevando a cabo una serie todos los viernes en la mañana para analizar sus palabras, tanto en años anteriores como en años recientes. Testifico de que el Señor vendrá por segunda vez y testifico de que en la medida que escuchemos y prestemos atención a los 15 hombres, videntes, profetas y reveladores, nosotros vamos a estar más preparados espiritualmente para afrontar los terremotos espirituales que vendrán. Y este es mi testimonio y lo comparto en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy, mis amigos, y nos estaríamos viendo el día de mañana. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda